Claro, precisamente acabas de dar el paso al punto medular de un tema muy importante que quería hablar, que es sobre precisamente el tema de la colonialidad, la colonización, el eurocentrismo. Y no solamente desde la parte europea, ¿no? Sino también parte de la situación del imperio mexica, de los aztecas, que finalmente no podríamos llamarla como tal la colonización que hicieron los españoles, pero sí una gran influencia que a final de cuentas mucha gente nada más ubica o nada más los recursos se destinan para las investigaciones de los mexicas, de los mayas, y que pues obviamente muchas personas desconocen la cultura de los mepas, de los yopes, y que realmente fueron unos guerreros y una cultura bastante avanzada para su época. Y quisiera yo dar paso a esta parte de la colonización, que precisamente hace que cuando lleguen los españoles catalogan a todos los pueblos originarios como si todos fueran lo mismo, es decir, aztecas, yopes, mayas, nazabis, amuzgos, todos son iguales, porque básicamente todos son demonios o adoran a otros dioses, y nosotros somos los católicos evangélicos, ¿no? Esa segregación tan básica, y que en la actualidad pensamos que todos los pueblos originarios son similares y prácticamente hacen lo mismo. Y por eso quisiera que habláramos sobre la forma de pensar y vivir de los mepas. Te voy a leer un extracto de un autor, no sé si lo conozcas. Dice, la base del conocimiento es colectiva y su utilidad estriba en cuanto funciona para el beneficio común el conocimiento. El conocimiento es parte de una experiencia que no se puede universalizar, como el ejemplo de la ética y moral, que deriva a partir de la carne del venado. Por esa razón sostenemos que los pueblos MEPA no tenemos una verdad absoluta. Esto implica que cada pueblo se construye desde la diferencia y resuelve sus problemas desde lo suyo, a partir de su contexto, territorialización política, lengua, religión, mitos, ritos, etcétera, que constituyen el fundamento de su filosofar. En cambio, en el pensamiento eurocéntrico, el conocimiento se construye desde particularidades que afincan su uso para el beneficio de un común particular. No sé si conozcas a ese autor, se llama Umer Matigua. Háblanos, explícanos un poco esta parte de la colonización y de toda esta parte del filosofar. Sí, pues mira, yo creo que de ahí es la importancia de empezar a repensar desde nuestra propia lengua y las prácticas culturales, sociales, políticas que hace nuestro pueblo, porque al final de cuentas esto es lo que va a diferenciar en cómo entendemos el mundo nosotros y cómo se entiende el mundo allá afuera, ¿no? De otra cultura, la cultura hegemónica, que nos ha impuesto una manera de entender el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de cada comunidad, y no nada más la comunidad MEPA, existen muchas formas de hacer comunidad, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño nace, nosotros decimos, se hace un ritual que se llama Shtamba, que es piel de tierra, donde el niño se le encomienda a un hermano animal, porque nace y nace su hermano animal, pero ese hermano animal nace también en un lugar que es el monte, el río, que sería el territorio, ¿no? Entonces, cuando tú naces, naces con otro, que es tu hermano animal, pero ese que nace, nace en un lugar que sería el territorio. Entonces, ahí ya podemos entender que cuando tú naces en el mundo, no naces solo, naces siendo otro, pero ese otro vive en un lugar. Entonces, ese otro es también territorio. Entonces, desde ahí ya podemos entender la concepción, digamos, de la vida, de la otredad y del territorio, ¿no? Cómo es que un ser puede ser, ser otro, ser territorio y ser, ¿no? Y desde ahí ya podemos entender esta concepción colectiva, ¿no? Y de ahí hay muchas prácticas que hacían los pueblos, como esta también que se llama Shtaha,
que se traduce como está de piel, ja, de guajá, que es como grande, pero de trabajo grande. Entonces, esa traducción sería piel de trabajo grande, que sería una práctica, por decirlo así, de ayuda mutua para trabajar en algo que es muy grande, ¿no? Entonces se usa todavía en las mayordomías, son formas de trabajo comunales, ¿no? Que de ayuda mutua, cómo se vive la comunidad en esta situación. Entonces todo eso, pues eso hace que sean distintas las prácticas y, y también lo que decía justo el autor digamos, de este texto, ¿no? Justo de la experiencia. Yo creo que eso es muy importante, porque un señor decía, nos decía a nosotros, decía algo así como, nadie, no nací para caminar todo el mundo, ¿no? Nadie nació para vivir para siempre. Entonces yo creo que si retomamos ese pensamiento, es cierto, nadie, aunque quisiera, va a lograr caminar el mundo entero. No te va a alcanzar la vida. Y tampoco te va a alcanzar la vida de conocer todo lo que existe en el mundo, ¿no? De vivirlo tampoco. Todo eso se hace por medio de la colectividad y esa colectividad está expresada por medio de las experiencias. Nosotros podemos conocer el mundo por medio de la experiencia de los demás, ¿no? Y cuando se relata una experiencia, por decirlo así, te voy a contar cómo le pasó a, a este, a Juan cuando pasó en el desierto, ¿no? Te voy Claro, a pasar cómo le pasó a Pedro cuando construyó su casa. Te voy a contar cómo le pasó a Tlacuache cuando se comió el chile. O esas historias de cómo le pasó a alguien, pues relatan una experiencia que tiene la finalidad de comunicarte en cómo alguien resolvió su problema ante una situación. Entonces, nosotros podemos aprender de este tipo de narraciones. Y ahora bien, si nosotros entendemos que en el mundo lo que existe es experiencias para contar, o sea, en el mundo todos contamos experiencias, todos. Eso implica que no existe una verdad universal del mundo, que no hay una experiencia universal del mundo, que cada uno tiene su propia experiencia que va a contar y lo va a fortalecer cuando entra en diálogo con otra persona o otro pueblo. Y eso lo que hace que el pensamiento pues sea diverso y sea rico y se fortalezca con las distintas experiencias que cada pueblo va a hacer. Así el pueblo MEPA va a decir, yo tengo la experiencia de la creación de la policía comunitaria en el 93 y el EZLN va a decir, yo tengo mi experiencia del levantamiento zapatista en el 94. O sea, es una experiencia de reivindicación de las luchas indígenas en territorios distintos y formas distintas que llevaron a prácticas, a final de cuentas, pues distintas, ¿no? Entonces, son experiencias que se tienen que contar. El ejemplo de esto es para decir que en el mundo actual, una sola experiencia del mundo se ha impuesto. O sea, la experiencia del mundo capitalista, las lenguas hegemónicas imponen su visión del mundo hacia otras experiencias del mundo. Pero esta imposición, ellos llegan como si fuera una verdad y te la imponen, ¿no? sí, Un ejemplo claro es esto en la colonia. Los sacerdotes llegan, imponen su verdad, su Dios, y dicen, este es el único Dios al que hay que venerar y el que hay que respetar. Todos los demás son herejes, no existen. Y ellos imponen esto por medio de la guerra, la violencia, las violaciones, los asesinatos de los pueblos indígenas, y para la imponer su repetición de Dios. la historia. Ajá, exacto, su Dios se imponen una verdad y ahí no se respeta las distintas experiencias espirituales de todos los demás pueblos.
solamente se impone uno, que es la verdad, por medio de la violencia, ¿no? Imagínate, después de tantos años de colonización, Sí, todavía en los pueblos entramos a una iglesia y nos arrodillamos ante una deidad, un hombre blanco de sí. barbas, de ojos azules, que están en las iglesias y la gente se arrodilla y le pide a ese blanco que los proteja espiritualmente, ¿no? Hasta ese punto la colonización sigue en los pueblos, ¿no? Porque se sigue adorando a hombres blancos como si fueran dioses, ¿no? Cuando son realmente, pues, hombres, ¿no? Cuando realmente la espiritualidad de nuestros pueblos se está perdiendo, ¿no? Esa relación con la naturaleza de pedir la lluvia en mayo, de subir al cerro para hablarle a la lluvia que llegue, pues ya se está perdiendo porque se dice que nuestro pensamiento es costumbre, que no sirve, que se denigra. Sí, hay, Y hay una pérdida de espiritualidad definitivamente. totalmente, ¿no? Pero eso sí, lo blanco sí hay que seguirlo haciendo, ¿no? Subir el cerro ya es visto como locos, como creencias, pero sí, hay que meterse a arrodillarse ante el hombre blanco, barbado, con barbas en la iglesia, ¿no? Entonces, esa relación de colonización todavía existe en nuestras comunidades. ¿Cuántas mayordomías no hay? Sí. Y Todavía se las pelea a la mayordomías, gente, ¿no? Por tener las mayordomías. sí, presididas por santos que son blancos, por hombres que son blancos, ¿no? Y hay que hacerle fiesta y hay que dar 200 cartones de cerveza y hay que Sí, matar sí, muchas sí. veces. Bueno, hay muchas prácticas todavía de colonización que están presentes en nuestras comunidades. Por eso es muy importante la descolonización del pensamiento, de pensar desde nosotros, nuestras propias prácticas y cuando nosotros empecemos a pensar eso, podemos identificar dónde está, digamos, la raíz de la colonización o cómo está afectando nuestra práctica cotidiana, ¿no? Sí. Sobre Y todo de en las ahí, fiestas, ¿no? Que ahorita vienen muchas posadas y que sí, se perdió la relación porque nuestros ancestros pues lo hacen por una imposición y nada más lo hacen como práctica ritualista y por eso les vale emborracharse y hay muchas cosas que no tienen sentido y dejaron realmente el espíritu de las fiestas originarias, ¿no? claro, totalmente de acuerdo contigo. Y hay que desentrañar cómo funcionan todas esas prácticas y cómo afecta la economía, cómo afecta la espiritualidad, cómo afecta, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son formas de seguir agarrando los pueblos de muchas maneras, ¿no? Entonces, y respondiendo un poco a esta pregunta que hacías leyendo este fragmento del texto, es como un ejemplo que yo veo de manera cotidiana en el cual nosotros necesitamos, ¿por qué descolonizar nuestro pensamiento, no? ¿Por qué identificar cómo actúa la cultura hegemónica del capitalismo, ¿no? Y dentro del pensamiento del eurocentrismo, una parte, digamos, eso ya hablando de otro tema, ¿no? Pero en las cuestiones prácticas, ¿cómo eso va afectando a nosotros? Otro ejemplo muy claro es la construcción constructiva. Las casas que se hacen, hay un modelo de casa que viene desde afuera con ciertos materiales de cemento, de tabique, para hacer una casa cuadrada, porque Claro. nos han dicho que eso es el progreso, que eso es la modernidad, que esa es la casa que perdura en el tiempo, cuando los saberes ancestrales constructivos de las comunidades que tiene que ver con la naturaleza, la tierra, son desplazados, ¿no? Pero para que estos se pudieran desplazar, todas las empresas constructivas tuvieron que hacer una campaña para denigrar las otras formas constructivas para imponer una sola. Pero cuando una forma constructiva desaparece, ¿qué es lo que está desapareciendo? Está desapareciendo una visión política, social, de territorio, de cómo se entiende el mundo. Eso es lo que desaparece cuando desaparece una casa. Pensemos que la casa
es la construcción más compleja que el ser humano logra hacer de su territorio, porque le va a dar protección, porque ahí va a pasar su vida, su muerte nace, es algo muy importante en la espiritualidad. Pero ahora eso está siendo desplazado porque llega una sola forma constructiva de hacer las cosas. Cuando hay desastres aquí en la región, el gobierno pues manda a reconstruir casas, pero las casas que hace son casitas, Sí, sí, sí. ¿no? Y ahí es otro ejemplo de por qué es necesario repensar desde la lengua, ¿no? Para ver las ideologías, las prácticas económicas impuestas, cómo nos afectan realmente de manera cotidiana, ¿no? Y es como nada más como ejemplificar algo.